Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video de Unreal 4.22 y SketchUp. En este video quiero que analicemos un poquito el modelado que hacemos o que solemos hacer en SketchUp y qué nos conviene o cómo nos conviene modelar y llevar esta geometría dentro de Unreal eh, para tratar de, sin complicarnos mucho la vida nosotros dentro de SketchUp, tener un buen resultado en Unreal y modelar con la mínima cantidad de triángulos posibles. Pero antes, muchachos, chicos, grandes, ancianos y quien sea, por favor, si no están suscritos, ¿sí? Se suscriben, ¿sí? Háganlo ahora. Hagan un clic en suscribirse. A ustedes no les cuesta nada y me dan una mano a mí para que YouTube considere, ¿sí? Que lo que estoy haciendo vale la pena y llegue esto a más gente. Entonces, yo acá preparé, básicamente son 4 grupos que básicamente simbolizan ser lo mismo. Es un muro, ¿sí? Con una abertura, ¿sí? Con una abertura como podría llegar a ser una puerta o un paso, ¿sí? Y quiero que noten las siguientes diferencias, ¿no? Lo que nosotros modelaríamos normalmente es este tipo de situaciones como tenemos acá. El primer ejemplo. Este es el primer ejemplo que yo lo tiré entre una capa que sería geometría típica. O sea, esto es lo que normalmente haríamos todos en SketchUp, ¿sí? Trazaríamos un muro, le trazaríamos el agujero que queremos trazarle y calaríamos el muro y tendríamos este resultado. El segundo resultado, este que tenemos acá, sería un modelado más bien del tipo que nosotros veríamos o tendríamos en programas como 3 Studio Max o programas como Blender. Es un modelado que está compuesto por quads. O sea, todo lo que vemos acá está compuesto por quads. Acá no hay en ningún lado triángulos y sería un modelado ideal, digamos, es el modelado más común o más habitual que hoy por hoy podemos encontrar en la industria, ¿no? En la industria tridimensional. Es el modelado más recomendado, el respetando el hecho de que la geometría esté compuesta siempre por quads, que no tenga engons y que a lo sumo tenga triángulos, pero no tenga entonces caras de más de 4 lados. ¿Por qué? Porque las caras de 4 lados se pueden subdividir de forma muy sencilla y se pueden también triangular de forma muy sencilla. Entonces, esto sería un modelado que no sería habitual para SketchUp y que para que nosotros logremos esto en SketchUp tendríamos que ponernos literalmente a revisar nuestro modelo. O sea, SketchUp no trabaja de forma nativa de esta manera y tendríamos que nosotros manualmente revisar nuestro modelo y fijarnos que nuestro modelo entonces esté realmente compuesto por quad y que no tenga engons, lo que nos plantearía una pérdida de tiempo y quiero que evaluemos luego dentro de Unreal si esto valdría la pena hacerlo. Por otro lado tenemos acá una opción, digamos, yo le pondría intermedia, yo le puse preformateada, ¿sí? Porque sería una opción que digamos intermedia. ¿Qué es esta opción intermedia? Normalmente cuando nosotros en arquitectura encontramos un muro, ¿sí? Nosotros tenemos, yo voy a hacer acá rápidamente, voy a hacer un muro. Nosotros realmente las aberturas más comunes que tenemos en un muro son aberturas de este tipo, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos es este tipo de abertura. Si nosotros tenemos este tipo de abertura y queremos que esta cara, en vez de ser un engon, sea un quad, la forma más simple de trazar un quad acá y que todo sea quad sería esta forma, ¿sí? En este caso, eh, esto que tenemos acá sería más o menos esto, nada más que nosotros acá tenemos un arco que tiene un montón de puntos finales y por tener un montón de puntos finales nos produce acá, ¿sí? Acá arriba, esta cara es un engon, ¿sí? No tiene 4 lados, sino que tiene muchos más lados. Pero digamos que nosotros normalmente en arquitectura nos encontraríamos casi siempre con este tipo de situaciones y podríamos resolverlo fácilmente trazando unas diagonales hacia las esquinas para tener esto quad, quad y quad, ¿sí? Entonces yo generé acá una opción de una especie de parche, digamos, donde yo esto lo transformo en un quad, esto en un quad y dejo solamente este engon. Y otra cosa importante que hago es quitar todo lo que no voy a ver, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan de esto que yo les dije? Todo lo que no se ve, no lo dejo. Entonces, por ejemplo, acá en teoría va un piso, así que si acá va el piso, esta cara que tiene acá no tiene sentido.
Acá en teoría va una pared, o sea, acá va otra pared. O bien esta pared continúa, o bien esta pared se encuentra con otra pared. Por tanto, esta cara que no está acá está perfecta, no tiene que estar. Acá posiblemente va el techo, así que esta cara no tiene ningún sentido que esté y del otro lado exactamente lo mismo. Y por último, tendríamos, digamos, lo más fácil o lo más sencillo, que sería este mismo modelo, eliminándole simplemente todo lo que no vemos, que es la recomendación que yo di creo que en el video 2 o en el video 3. O sea, simplemente modelo, como modelo en SketchUp, y elimino todo lo que no va a ser visible, que sería este último ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos en SketchUp tenemos entonces en una capa la geometría típica, en otra capa todo lo que yo transformé en quads, en otra capa lo que sería preformateada y en la última lo que sería dejando, yo le puse dejando lo que veo, ¿sí? El nombre de la capa es dejando lo que veo, lo que realmente veo dentro de SketchUp. Yo esto lo exporté, ya lo tengo en un Real, lo hice así para no hacerlos perder tiempo. Y acá, como ven, tenemos los layers. Si ustedes no ven los layers, cuando lo importen en DataSmith o lo reimporten, porque yo lo que hice, este archivo de SketchUp es el mismo que estábamos usando con Cubo, lo único que hice es borrar todo, dibujar esta geometría, y si yo me vengo acá ahora dentro de un Real y le pongo que me actualice, obviamente me elimina todo lo que estaba en la escena y me pone entonces estos muros. Y me trae, obviamente, como estoy reimportando, me trae entonces los layers. Les decía, si ustedes no ven los layers, se vienen acá a Windows y tildan layer y van a ver los layers y lo acomodan donde a ustedes les guste. Si ustedes tienen los layers, tienen la posibilidad de acá de los layers, o sea, de ocultar lo que no les interese y quedarse viendo básicamente la geometría que les es útil. Esto es muy útil, al igual que en SketchUp, ¿no? O sea, el hecho de poder manejar los layers, ocultar lo que a mí me interesa y ver lo que a mí me interesa, tiene exactamente la misma utilidad que en SketchUp. Primero, la máquina le saca un montón de trabajo porque no tiene que andar haciendo cálculos para mostrarme geometría que en realidad no voy a usar para nada, ¿sí? Y me permite centrarme o focalizarme realmente en la pieza o en lo que me interesa focalizarme en este momento. Así que es muy útil. Por otro lado, quiero mostrarles otra cosa. Supónganse que ustedes tengan un modelo lleno, pero lleno de entonces elementos. Y resulta que ustedes se tienen que venir a seleccionar este elemento y lo que quieren es ubicarlo en su paleta de contenidos, ¿sí? O sea, ustedes tienen acá una carpeta que se llama geometría, pero dentro de esa carpeta que se llama geometría, por ahí tienen un modelo completo y tienen 200 geometrías. ¿Cómo encuentran dentro de geometría esta pieza? Bien, ustedes la seleccionan, le hacen botón derecho y le ponen buscarla en el asset. Cuando ustedes le pongan buscar en el asset, automáticamente va a ir a buscar dónde se encuentra, en qué carpeta se encuentra esta geometría, y no solamente la va a ubicar, sino que se las va a marcar acá, les va a marcar cómo se llama, y en el panel de detalles les va a dar toda la información de esta geometría. Aparte de que se las va a marcar, obviamente, acá también en el outliner. Si ustedes quieren editarla como la veníamos haciendo, es simplemente hacerle doble clic. Y entonces estamos editando esta geometría, estamos entrando propiamente a ver esta geometría. Fíjense que esta geometría, así como está, como la dibujaríamos en SketchUp, esta es la más básica y como normalmente usaríamos SketchUp, ¿sí? Nos genera entonces 72 triángulos. Y si yo paso acá a wireframe, o modo alámbrico, si nosotros pasamos a modo alámbrico, van a ver específicamente, voy a deshabilitar también la grilla para que se vea un poquito mejor, vamos a deshabilitar el grid, y si se fijan tenemos como una suerte, esto que ven acá atrás es como una esfera, es como un mundo virtual, que lo que tiene es este mapa, si ustedes se fijan acá, esto acá, para que nosotros podamos ver cómo quedan los materiales y demás, tienen acá aplicada una esfera que tiene aplicado un mapa HDR o un mapa de entorno para que nosotros veamos cómo se ven entonces los materiales, los brillos y demás dentro de este lugar. Este mapa está contenido dentro de una esfera. Cuando nosotros ponemos acá wireframe, lo que estamos viendo es básicamente la esfera, ¿sí? Esto que ustedes ven acá de fondo es esfera. Pero lo que tenemos acá, ¿sí? Si logran distinguirlo, es el modelo de este muro que nosotros trajimos con la pared, esta curva, con esta arcada, ¿sí? Y vemos cómo la máquina agarró todos los segmentos, no importa si eran engon, polígonos, quads o lo que fueran, todos los ha sido triangulado.
Y si nosotros vamos a ver el mapa del IMAP, el mapa que la máquina genera por nosotros para poder trabajar con esta pared y para poder alojar el bake que hace de la iluminación, de las sombras y de cómo se verá, digamos, esta textura cuando le apliquemos iluminación y sombras, el resultado que tenemos es este. Y si se fijan, acá vemos bien que todo, absolutamente todo, es convertido a triángulo. Inclusive un simple polígono, ¿sí? Como un rectángulo, es convertido en dos triángulos, ¿sí? Esto que vemos acá, por ejemplo, esta suerte de cantidad de polígonos chiquititos y partidos al medio con triángulos, es obviamente la parte de la arcada esta que tenemos aquí, ¿sí? Eso es eso que están viendo ahí. Todos estos segmentos, esta parte con esto, es una de estas caras, ¿sí? O todas estas caras que están acá, y esta es la cara trasera de este objeto. Y después todos estos cuadraditos chiquititos, por ejemplo, este y estos dos y son todos los que, por ejemplo, podríamos haber eliminado en las otras geometrías. Fíjense que entonces tenemos digamos, en el trabajo que podríamos traernos directamente nosotros de SketchUp, estamos con 72 triángulos, ¿sí? La máquina, no importó si eran engons o lo que fuera, la máquina simplemente trianguló todo y terminamos con 72 triángulos, ¿sí? Y la máquina hizo todo el trabajo por nosotros. Bien, vamos a cerrar esto, vamos a cerrarlo, no vamos a cambiar nada. Vamos a deshabilitar esto y vamos a pasar a la segunda, ¿sí? A la segunda, que estas eran los quads. Esto era entonces como si nos hubiéramos tomado el trabajo nosotros, ¿sí? De agarrar y convertir todo en quad. Esto tendría que haber sido todo hecho manual porque SketchUp no trabaja de esa forma. Pero sería, por ejemplo, si nosotros esto lo hubiéramos dibujado, en vez de dibujarlo en SketchUp, lo hubiéramos dibujado en 3D Studio Max, tendríamos seguramente una malla muy parecida o muy similar a esta. Entonces, este es el grupo 2. De hecho, si quieren podemos hacer lo mismo. Botón derecho, buscarlo en Asset, ven que es el grupo 2. Yo lo voy a abrir, doble clic. Vamos a pasarlo nuevamente entonces alámbrico. Vamos a decirle que no me muestre la grilla. Y si se fijan, esto eran quad que fueron triangulados. Y fíjense que como eran quad, yo tengo más triángulos, ¿sí? En vez de mejorar la cantidad de triángulos al haber tenido quad, lo que me empeoró la cantidad de triángulos. Tengo más triángulos que si yo esto lo hubiera dejado como si fuera un engon. Así que digamos que no tiene digamos, mayor sentido, por lo menos en todo lo que sea lo típico de arquitectura, que son superficies rectas o cuadradas o cúbicas, digamos, donde no hay modelado orgánico, digamos, que no tiene mayor sentido el que nosotros estemos convirtiendo las superficies en quad antes de llevarla a un real. Y quizás en este caso, en este caso con SketchUp, sea un beneficio que tenemos nosotros y que por ahí no lo tiene la gente que usa 3D Studio Max o la gente que usa Blender, porque la gente que usa 3D Studio Max y la gente que usa Blender normalmente modela siempre respetando el tema de los quads. Y ya vimos que respetando los quads vamos a incrementar muchísimo a la hora de traer nuestros modelos a SketchUp, perdón, a Unreal, el tema de la cantidad de triángulos, ¿sí? Ustedes imagínense que esta es una parecita, imagínense un modelo completo, un edificio completo, donde todo ese modelo está representado por cantidad de millones de polígonos, que es como suele modelar 3D Studio Max. Si está entonces con millones de polígonos, ¿sí? O millones de quads, cada uno de esos quads se va a transformar en dos triángulos. Con lo cual lo que se va a incrementar la cantidad de triángulos es una barbaridad. Bien, entonces, por un lado tenemos nosotros acá, digamos, por ahí podríamos decirle un pequeño beneficio. Yo no sé si decirle un beneficio, pero sabemos que modelando como modela SketchUp, inclusive con engons, posiblemente tengamos menos cantidad de triángulos que si modeláramos entonces con polígonos o con quads. Esto por un lado. Por otro lado, si nosotros vemos la malla que genera el canal del IMAP, el canal 2 que generó la malla de los IMAP, vemos que la malla
la genera perfectamente, no tenemos ningún inconveniente, la malla está muy bien generada y vemos entonces cómo trianguló cada uno de estos quads, ¿sí? Estos eran, recuerden que ahí se ve, esta es una línea, esta es otra línea, es un quad que lo partió al medio y acá lo mismo, y acá lo mismo, y acá lo mismo, todo lo fue triangulando, ¿sí? Y vemos este modelo o esta pared completamente desarmado en un plano aquí al lado. Bien, como vimos entonces se incrementaron los triángulos. Entonces no tendría mayor sentido, podemos deducir que no tendría mayor sentido que nosotros nos matemos dentro de SketchUp generando quads en arquitectura, digamos, o en el modelado normal de arquitectura que vamos a utilizar para luego exportarlo a un real. Vamos a ver entonces el tercer ejemplo, que el tercer ejemplo entonces sería esto de agarrar y eh, cruzarle acá un segmento para que esto sea transformado en un quad, esto en un quad y esto quede como un engon, eliminando todas las caras que no van a ser visibles. O sea, lo que hicimos acá es simplemente producir que esto sea un quad, esto sea un quad, esto quede como un engon y le volamos todas las caras que en realidad no tienen sentido que estuvieran. En este caso es esta figura, vamos a hacerle doble clic y vamos a venir a analizar esta figura, vamos a quitar la grilla, vamos a pasarlo a entonces alámbrico y vemos que al haber quitado esas caras de más, al haber quitado todas estas caras que no se van a ver, las del piso, las del costado, las del techo y las de este lado, hemos bajado la cantidad de triángulos a 62, ¿sí? Cosa que es útil haber disminuido la cantidad de triángulos. El haber dejado acá arriba un engon no nos trajo ningún problema, la máquina lo triangula sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente, y aunque nosotros no hubiéramos trazado este segmento de punta a punta para que esto se transforme en un quad, de todas formas la máquina lo hubiera triangulado. Eso lo vamos a ver en la última malla que ahora la voy a mostrar. Fíjense que tenemos entonces 62 triángulos. Hasta ahora creo que es el más bajo de todos. Y si nos venimos a V-Channel 2, tenemos la malla que nos generó, el mapeado V, que nos generó entonces por defecto un real para usar los line map. Y fíjense que es la malla, obviamente, hasta ahora más limpia. ¿Sí? La malla que estamos viendo hasta ahora es la más limpia de todas, las que menos triángulos tiene, ¿sí? Y la más limpia de todas. Esto que se está produciendo acá, se los digo desde ahora, esto sería un desperdicio, ¿sí? Porque nosotros estamos teniendo, esto que ustedes están viendo acá es una representación del canvas, esto es una representación de un mapa o un mapeado V desde el punto 0 hasta el punto 1 y desde el punto 0 hasta el punto 1. ¿Sí? Esto es una representación entonces de un mapa, un mapeado UV que va a ser usado para entonces colocar, como dije, la iluminación y las sombras. ¿Qué es lo que sucede? Toda esta parte es como si fuera una textura que yo estoy desperdiciando. O sea, toda esta parte que podría estar ocupada por algún objeto y ganarse en calidad, porque cuanto más grande, o sea, cuanto más ocupe, más resolución va a tomar entonces el objeto. Como yo no estoy ocupando este espacio, yo estoy perdiendo esa resolución, ¿sí? A ver cómo se los puedo explicar. Vamos a pensarlo así. Si esta resolución, ¿se acuerdan que la configuré en 512? Si esta resolución tiene 512 píxeles por 512 píxeles, ¿sí? Digamos que desde este punto a este punto, por ahí hay 100 píxeles, ¿sí? Entonces, si yo acá tuviera una textura abajo de esto, esta textura que yo tengo acá abajo está ocupando 100 píxeles. O sea, la máquina me la va a mostrar, ¿sí? Me la va a mostrar cuando proyecte acá arriba la iluminación y proyecte la textura, va a usar 100 píxeles para mostrarme entonces qué es lo que se ve en este sector. Imagínense que yo de alguna forma pudiera controlar el mapeado V para que esto, en vez de ocupar 100 píxeles, o sea, que en vez de que ocupe 100, ocupe el doble, 200. Y que esta textura, en vez de estar así, sea el doble de grande, o sea, un porcentaje más grande, un 30% más grande, un 50% más grande.
La textura va a seguir siendo de 512 por 512, pero lo que me va a mostrar en el modelo de renderizado, cuando esté renderizando, no va a ser una porción de la textura de 100 píxeles, sino que lo que me va a mostrar es una porción de la textura de 150 píxeles. Entonces, yo lo que estoy haciendo es metiendo más textura o más calidad o más cantidad de píxeles en el mismo espacio o ¿cómo decirlo? En la misma figura tridimensional. Así que cuanto yo más llene estos 512 píxeles, o sea, cuanto más ocupe estos 512 píxeles con modelo, más resolución o más ganancia voy a tener, más puntos voy a ver y más resolución voy a tener en ese objeto tridimensional. Así que esto no sería nada bueno dejarlo así vacío. O sea, yo estaría desperdiciando estos 512 píxeles por 200 píxeles para nada. ¿Sí? La máquina no los estaría usando absolutamente en nada. Sin embargo, los estaría asignando en memoria. Así que esto no sería lo ideal y ya vamos a ver después cómo se puede arreglar este tipo de situaciones. Bien, vamos a cerrar esto y vamos a ver el último ejemplo, que sería este. ¿Sí? Vamos a habilitar este. Vamos a ver este último ejemplo, que sería simplemente el hecho de que nosotros modeláramos en SketchUp y luego limpiemos, eliminemos lo que no se va a ver. O sea, todas esas paredes o esas caras que no tienen sentido que estén. ¿Se acuerdan que yo puse el ejemplo en el video 2? Esto no se ve, lo elimino. Ok, esto va a dar contra la pared, no se va a ver, lo elimino. Esto va a estar al costado de un mueble, no se va a ver, lo elimino. Esto, bueno, todo lo que no veo, lo elimino. Ok, si yo todo lo que no veo lo elimino y no me preocupo por si tengo engons o quads o polígonos o qué es lo que tengo. Yo modelo como modelo siempre en SketchUp. Resulta que me encuentro que tengo entonces un modelo sin ningún tipo de problema que está triangulado como corresponde, sin ningún problema, que tiene 62 triángulos, igual que el modelo anterior, que yo no me tuve que preocupar por generarle quad a ningún lado, que la máquina lo trianguló y lo trianguló bien, y no me tuve que preocupar por nada, por andar generando quads, ni haciendo ninguna cosa rara con el modelo. Yo trabajé siempre como trabajé toda mi vida en SketchUp, ¿sí? Y la máquina me lo trianguló como corresponde. Y si me voy a ver el mapeo V, entonces tengo el mapeo V, que incluso está mejor calculado. Fíjense que ahora acá es más grande y está ocupando más porción, está realmente ocupando bastante más porción de la que vimos en la imagen anterior. Este mapeado V es mejor al que vimos antes, porque el que vimos antes terminaba más o menos por acá arriba. Este está usando más textura, o sea, está usando más de los 512 de resolución que yo le asigné cuando importé esto acá. ¿Sí? La IMAP Resolution 512. ¿Sí? Entonces, esto es mucho mejor que lo que teníamos antes. Y es el modelado que yo les dije a ustedes que es el que más les conviene utilizar, el modelado que más les conviene utilizar, que simplemente es modelar como modelan siempre en SketchUp, pero luego tomarse el trabajo de eliminar todo lo que no va a ser visto. Nosotros en SketchUp normalmente, cuando estamos en SketchUp, vamos a encontrar situaciones como esta. Nosotros tenemos por ejemplo, tenemos una silueta, una superficie, y nosotros hacemos, entonces, trazamos los muros. Y acá levantamos los muros, ¿sí? Y después acá tenemos lo que fuera. Un muro acá así, ¿sí? Supónganse que sale hasta acá, y otro muro, y acá el baño, y acá lo que fuera. Bueno, todo esto, todo lo que no se va a ver, esto no se va a ver, hay que eliminarlo. Y esto no se va a ver, hay que eliminarlo. Y esto hay que eliminarlo. Y hay que dejar nada más que esto, así, el cascarón. Lo que realmente vamos a utilizar. De hecho, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esto lo convierto en vamos a suponer que lo convierto ahora, lo selecciono todo y lo transformo en un grupo. Y estos son los muros. Y ahora acá trazo, por ejemplo, trazo lo que vendría a ser el techo. Supónganse que este es el techo. Y esto
también lo voy a convertir, supónganse, en el techo y lo voy a convertir en un grupo. Lo que yo tendría que hacer antes es hacer botón derecho y decir, bueno, intersectar caras con el modelo. Entonces, yo habiendo hecho eso, yo ahora, esto lo selecciono todo, por ejemplo, lo convierto en un grupo, ahora entro a nivel de grupo, aíslo la geometría, vengo acá, y estas caras que no van a ser vistas por nadie, porque estas caras quedan adentro de la pared, las elimino. Y me quedo solamente con lo que va a ser visto. O sea, esto, elimino todas esas caras de ahí que no me interesan para nada, y me quedo solamente con lo que va a ser visto. Acá lo mismo pasaría en el suelo. O sea, si esto fuera el suelo, otra vez lo mismo. Yo acá genero acá, por ejemplo, lo que vendría a ser el suelo, ¿sí? Tiro hacia abajo, supónganse que este es el suelo. Entonces selecciono todo esto, botón derecho, ¿sí? Y pongo otra vez, intersectar caras con el modelo. Ahora esto lo convierto en un grupo. Entro a nivel de grupo y elimino lo que no va a ser visto, ¿sí? Y me quedo básicamente con las cosas que son vistas o que van a tener sentido que estén. Yo ahora, si yo esto lo oculto, fíjense que yo veo el piso perfectamente, no tengo ningún problema con el piso, ¿sí? Y lo que estoy quitando son todas las caras que están trayéndome otro tipo de problema, que lo vamos a ver más adelante, que es el tema de los errores por conflictos de caras cuando una cara está apoyada arriba de otra. Si yo tengo acá, por ejemplo, yo traigo acá un objeto, ¿sí? Un cubo, porque no sé, tengo un mueble acá que tiene la forma de un cubo, y este cubo lo dejo así como está yo acá, esto lo transformo en un componente o en un grupo, y lo dejo así como está, resulta que acá, en la parte de abajo de este cubo, está el piso y está también la cara del cubo que está sobre el piso. ¿Y yo para qué quiero la cara del cubo esa sobre el piso? Porque eso me trae un problema, y es que Unreal sabe que tiene el piso y la cara del cubo, las dos ocupando físicamente el mismo espacio en memoria, o físicamente el mismo espacio dentro de la máquina. Otra vez, en este caso, en el caso de un cubo, siendo que esto se va a triangular, la máquina lo va a triangular de esta forma. Quiere decir que yo estoy generando dos triángulos aquí abajo de este cubo, que no tienen ninguna necesidad de estar. Así que a mí me conviene hacerle esto, ¿sí? Y no tengo más ese problema, y dejo entonces esto de esa forma. Entonces, esta, para mí, en mi humilde opinión, es la mejor forma que nosotros tenemos de modelar dentro de SketchUp para luego llevarlo a Unreal. Si ustedes acá hicieran, no sé, una moldura que acompañara toda esta superficie, ¿sí? Supónganse que ustedes hacen una moldura que acompaña toda esta superficie, o una moldura que acompaña acá al piso, como si fuera la moldura del zócalo de la casa. Obviamente, en la moldura, ustedes van a eliminar todo lo que no tengan sentido que esté. ¿Yo qué tengo que hacer con esta moldura? La selecciono por completo, hago control G, la convierto en un grupo, entro a nivel de la moldura y elimino todo lo que no se va a ver. ¿Y qué es lo que no se va a ver? Todo esto no se va a ver, todo esto no se va a ver, esto no se va a ver, ¿sí? Todo lo que no va a verse, yo lo elimino y me quedo básicamente con lo que sí va a ser visto de la moldura. Si aquella cara va a ser vista de la moldura porque justo acá hay la abertura de una puerta y esto sí se va a ver, bueno, eso sí lo dejo. Lo mismo que acá, ¿no? Si esto acá queda en vista, bueno, entonces esta cara acá también la dejo. Pero todo el resto yo lo elimino. Y me quedo con ese cascarón de la moldura, que es suficiente. No tiene sentido que yo deje las caras de atrás. ¿Sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Esta es, a mi forma de ver, la forma mejor que tenemos de preparar un modelo y de limpiar un modelo dentro de SketchUp para ser llevado a Unreal. Es lo que más beneficios les va a dar, los que menos triángulos les va a dibujar, lo que más fácil se va a hacer el mapeo, o sea, se va a lograr sacar los line map, porque para la máquina es mucho más sencillo cuando tiene, en este caso como en esto, una línea de caras, ¿sí? Que no tienen, digamos, no forman una caja, sino que lo que están formando es toda una cosa, digamos, a lo largo, lateral, porque si yo esto lo llevo a nivel de plano, a nivel de piso, y le hicieron un wrap, esto básicamente, esta pared sería como si fuera yo que esto lo corto acá.
Esta pared sería como que la estuviera cortando acá. Este pedacito de pared sería como que yo acá entonces hiciera esto. Ese sería este pedacito de pared. El otro pedacito de atrás sería el mismo pedazo que yo tengo acá. O sea, este mismo pedazo que yo tengo acá es este mismo pedacito que yo tendría acá a la vuelta. O sea, este pedacito de pared sería lo mismo que este pedacito. Este que está acá sería lo mismo que si yo hiciera esto aquí. ¿Sí? ¿Me explico? Esto sería lo que la máquina hace, lo que la máquina hace, lo que la máquina lleva para formar el line map, que obviamente lo triangula, y la máquina lo va a llevar de esta forma a un real. O sea, la máquina va a llevar cada uno de estos pedacitos de pared triangulado, ¿sí? Dentro de un real. ¿Sí? Luego este grandote, y luego este grandote, y luego este grandote, y terminó. ¿Sí? O sea, serían acá tres pedazos grandes. Este y terminó el mapeado, lo que sería esto. ¿Sí? Esto sería el mapeado. Y esto sería un wrap básico, ¿sí? O un mapeado básico, ¿sí? De lo que sería la cara interna de esta pared que nosotros estamos viendo en este edificio. ¿Sí? Esta sería la representación. Obviamente, dentro de un real no lo vamos a ver así unido. Esto lo podríamos ver si nosotros lo hiciéramos un wrap entre Studio Max. Pero un real, cuando hace este tipo de trabajos, lo que hace es separar las caras. O sea, lo que un real hace es acomodar dentro de un mapa de resolución de 512, acomoda cada una de estas por separado. O sea, lo que el real hace es esto que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Cada una de estas la pone por separado y las acomoda de forma automática, de la forma que mejor puede, dejando el mismo espacio entre objeto y objeto. ¿Sí? Y lo acomoda dentro de ese plano que yo les mostré de 512 por 512. O sea, acá ustedes esto tendría una... Pero... Esto por dibujar rápido. Ustedes estarían viendo esto de 512 por 512 dentro de un real. ¿Sí? Y un real va acomodando cada uno de estos cuadraditos y triangulándolo acá adentro y los acomoda todos ahí adentro. ¿Sí? Eso es lo que entonces hace un real por ustedes de forma, digamos, automática. Bien, los dejo. Espero que haya quedado claro y que sean ustedes los que me digan si esta forma de trabajar les parece útil, les gusta y ustedes notan que realmente ganan en triángulo. Y lo pueden probar muy fácil. Agarren un modelo cualquiera, ¿sí? Agarren un modelo cualquiera, dibújense una casa lo más básica que puedan, pero dibújense una casa completa, con el piso, con las paredes, con todas las separaciones de los muros, las puertas, todo lo que ustedes quieran. Agarren esa casa, guárdenla con un nombre, agarren otra casa, guárdenla con otro nombre, pónganle, no sé, casita limpia y tómense el trabajo de hacer todo esto que estoy diciendo yo. Limpiar todos los muros, sacar todas las caras que no se ven, intersectar todo lo que no es visible, ¿sí? Y una vez que tengan entonces casita limpia por un lado y la otra casita por el otro lado, van a ver que los dos modelos se ven exactamente iguales, son exactamente iguales. Agarren un proyecto de un real, exporten uno con DataSmith y exporten el otro en otro proyecto con DataSmith. Y fíjense la cantidad de triángulos que tiene, ¿sí? Uno y el otro. Y comparen y van a ver lo que yo les estoy diciendo. Van a ver que mínimo tienen un... Mínimo les estoy diciendo, un 30% más de triángulos que si se toman el trabajo de hacer lo que les estoy diciendo yo, que como vieron no lleva demasiado tiempo, ¿sí? No es que es una cosa que hacer esto es una pesadilla y tardo 1000 años en limpiar el dibujo de SketchUp. No tardo 1000 años, de hecho esta forma de hacerlo es muy sencilla, simplemente andar separando por grupos, ¿sí? Intersectando con la geometría que está tocando el grupo, ¿sí? Convirtiéndolo en un grupo, tirándolo en una capa, a medida que voy limpiando, voy ocultando, puedo generarme una capa que se llama objeto limpio, objeto sucio, a medida que limpio un objeto lo tiro a objeto limpio y me voy quedando con los sucios hasta que dejo de tener objetos sucios y todo pasa a estar limpio, ¿sí? Es muy sencillo. Y van a ver que el rendimiento a nivel de triángulos, el beneficio que logran a nivel de triángulos en el dibujo final es amplio, ¿sí? Es una gran cantidad de triángulos que se están ahorrando y que les va a hacer más fácil la vida, sobre todo si no tienen equipos muy poderosos para manejar escenas pesadas. Aparte, recuerden que a todo el tema este de muro, puerta y ventana le está faltando mesita, silla, silloncito, jarroncito, cenicero, no sé, todos los detalles, todo el interior, la luminaria, o sea, hay que
sume y gane se llama esto, ¿no? O sea, empezar a sumar y 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 cada vez más. Y después viene la parte de la plantita, que es una cantidad de triángulos infernal, el pastito, la calle, la vereda, el autito, todo es sume, 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 sume. Así que cuanto más podamos mejorar y optimizar nuestros modelos, mejor para nosotros. Espero que les haya gustado. Los veo en un próximo video. Chau, chau.